Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y te doy la bienvenida a un nuevo encuentro con la catequesis del Papa. En esta serie exploraremos juntos sus enseñanzas y reflexiones. Escuchar y estudiar sus catequesis nos acerca siempre a Cristo y nos ilumina en nuestro camino de fe. Si es primera vez que sintonizas el canal, debo recordarte que este no es el primer video de esta serie. Anterior a este video hay 11 videos que complementan todo el tema sobre que estamos tratando, ¿no? Entonces, te invito a ver los anteriores videos para que también complementes toda esta serie de enseñanzas que el Papa nos quiere transmitir. Entonces, abramos juntos las puertas de la sabiduría, el estudio de la catequesis papal nos invita a reflexionar sobre nuestra fe y a profundizar en los misterios de Dios. Entonces, acompáñame en este viaje de crecimiento espiritual. El tema de esta serie es el espíritu y la esposa y te invito también a compartir el video con tus seres queridos y a participar en las reflexiones. Comencemos. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 12 de esta serie El Espíritu y la Esposa, que se titula El Espíritu intercede por nosotros, el Espíritu Santo y la oración cristiana. Antes de comenzar con la lectura, quiero recordarte que es importantísimo que me apoyes con un dedito arriba aquí en el video para que así la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Si es primera vez que visitas el canal y no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, que eso te ayudará a recibir todas las notificaciones cada vez que suba nuevo material. También recordarte que hay muchos materiales dentro del video para tu provecho espiritual. Te invito a revisarlos. Entonces, atentos y atentas a lo que el Papa nos va a decir, vamos a comenzar con la lectura. Nos comienza diciendo el Papa: queridos hermanos y hermanas, buenos días. La acción santificadora del Espíritu, además de en la palabra de Dios y en los sacramentos, se expresa en la oración, y es a ella la que queremos dedicarle la reflexión de hoy, la oración. El Espíritu Santo es al mismo tiempo sujeto y objeto de la oración cristiana, es decir, Él es el que dona la oración y Él es el que se nos dona mediante la oración. Nosotros oramos para recibir al Espíritu Santo y recibimos al Espíritu Santo para poder orar verdaderamente, es decir, como hijos de Dios, no como esclavos. Pensemos un poco en esto: rezar como hijos de Dios y no como esclavos. Hay que rezar siempre con libertad. Hoy debo rezar esto, esto y esto, porque he prometido esto y esto y esto. De lo contrario, iré al infierno. No, esto no es rezar. La oración es libre. Se reza cuando el Espíritu ayuda a rezar. Se ora cuando se siente en el corazón la necesidad de orar. Y cuando no se siente nada, hay que detenerse y preguntarse: ¿por qué no siento el deseo de orar? ¿Qué está pasando en mi vida? La espontaneidad en la oración es siempre lo que más nos ayuda. Esto es lo que significa rezar como hijos y no como esclavos.
En primer lugar, debemos rezar para recibir el Espíritu Santo. A este respecto, hay unas palabras muy precisas de Jesús en el Evangelio. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Lucas 11, versículo 13. Todos nosotros sabemos darle cosas buenas a los pequeños, ya sean hijos, nietos, sobrinos o amigos. Los pequeños siempre reciben cosas buenas de nosotros. ¿Y cómo no nos va a dar el Padre el Espíritu? Esto nos anima y podemos seguir adelante. En el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo desciende siempre durante la oración. Desciende sobre Jesús tras el bautismo en el Jordán, mientras estaba en oración, Lucas capítulo 3, versículo 21, y desciende sobre los discípulos en Pentecostés, mientras todos ellos perseveraban juntos en la oración. Hechos capítulo 1, versículo 14. Es el único poder que tenemos sobre el Espíritu de Dios, el poder de la oración. Él no resiste a la oración. Rezamos y llega. En el monte Carmelo, los falsos profetas de Baal, recuerden ese paso de la Biblia, recordémoslo. Se agitaban para invocar fuego del cielo sobre su sacrificio, pero no ocurrió nada, porque eran idólatras, adoraban a un Dios que no existe. Elías se puso a orar y el fuego descendió y consumió el holocausto. Revisemos Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 38. La Iglesia sigue fielmente este ejemplo. Siempre tiene en los labios la invocación, ven, ven. Cuando se dirige al Espíritu Santo y lo hace sobre todo en la misa, para que descienda como rocío y santifique el pan y el vino para el sacrificio eucarístico. Pero siempre existe el otro aspecto que es el más importante y alentador para nosotros. El Espíritu Santo es el que nos dona la verdadera oración. San Pablo dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Romanos 8, 26, 27. Es cierto, no sabemos rezar, no sabemos. Tenemos que aprender cada día. La razón de esta debilidad en nuestra oración se expresaba en el pasado en una sola palabra, utilizada de tres formas distintas, como como adjetivo, como sustantivo y como adverbio. Es fácil de recordar incluso para los que no saben latín y merece la pena tenerla presente porque ella sola encierra todo un tratado. Nosotros los seres humanos, decía aquel dicho, malí mala male petimus, que significa, siendo malos, mali, pedimos cosas equivocadas, mala, y de la manera equivocada, male, Jesús dice,
busquen primero el reino y la justicia de Dios y se les darán también todas esas cosas por añadidura. Mateo capítulo 6, versículo 33. En cambio, nosotros buscamos en primer lugar las añadiduras, es decir, nuestros intereses. Muchas veces y nos olvidamos totalmente de pedir el reino de Dios. Pidamos al Señor el reino y todo vendrá con él. El Espíritu Santo viene, sí, en auxilio de nuestra debilidad, pero hace algo aún más importante. Nos confirma que somos hijos de Dios y pone en nuestros labios el grito Padre. Romanos 8:15, Gálatas 4:6. Nosotros no podemos decir Padre, Abba, sin la fuerza del Espíritu Santo. La oración cristiana no es el ser humano que a un lado del teléfono habla con Dios que está al otro lado. No, es Dios quien reza en nosotros. Rezamos a Dios a través de Dios. Rezar es ponernos dentro de Dios y que Dios entre en nosotros. Es precisamente en la oración cuando el Espíritu Santo se revela como Paráclito, es decir, abogado y defensor. No nos acusa ante el Padre, sino que nos defiende. Sí, nos defiende, nos convence del hecho de que somos pecadores. Revisemos Juan 16:8. Pero lo hace para hacernos experimentar la alegría de la misericordia del Padre, no para destruirnos con estériles sentimientos de culpa. Incluso cuando nuestro corazón nos reprocha algo, Él nos recuerda que Dios es mayor que nuestro corazón. Primera de Juan 3:20. Dios es más grande que nuestro pecado. Todos somos pecadores. Pensemos, quizá alguno de ustedes, no lo sé, tienen mucho miedo por las cosas que han hecho. Tienen miedo de ser reprendidos por Dios. Tienen miedo de muchas cosas y no encuentran la paz. Pónganse en oración, invoquen al Espíritu Santo y Él les enseñará a pedir perdón. ¿Y saben qué? Dios no sabe mucha gramática y cuando pedimos perdón no nos deja terminar. Y ahí. Es decir, comenzamos a decir y ahí nos interrumpe. Él no nos deja terminar la palabra perdón. Él nos perdona primero, siempre hasta ahí siempre está ahí para perdonarnos antes de que terminemos la palabra perdón. Decimos y el Padre siempre nos perdona. El Espíritu Santo intercede por nosotros y también nos enseña a interceder a nuestra vez por nuestros hermanos y hermanas. Nos enseña la oración de intercesión, rezar por esta persona, rezar por aquel enfermo, por el que está en la cárcel, rezar también por la suegra y rezar siempre, siempre. Esta oración es especialmente agradable a Dios porque es la más gratuita y desinteresada. Cuando cada uno reza por todos los demás, sucede lo que decía San Ambrosio, que todos los demás rezan por cada uno y la oración se multiplica. La oración es así,
He aquí una tarea muy valiosa y necesaria en la Iglesia, especialmente en este tiempo de preparación al jubileo: unirnos al Paráclito, cuya intercesión a favor de todos nosotros es según Dios. Pero no recen como los loros, por favor, no digan bla, bla, bla. No, digan Señor, pero díganlo de corazón. Ayúdame, Señor. Te quiero, Señor. Y cuando recen el Padre nuestro, recen: Padre, tú eres mi Padre. Recen con el corazón y no con los labios. No sean como los loros. Que el Espíritu nos ayude en la oración, porque la necesitamos tanto. Gracias. Y el Papa finaliza diciendo: en este tiempo de preparación al jubileo, pidamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros, para que seamos peregrinos de esperanza, dispuestos a seguir siempre a Jesús, que es camino, verdad y vida. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Bien, hermosísima reflexión que nos ha regalado el Papa Francisco, ya a las puertas de este jubileo que comenzará el 24 de diciembre. Debemos prepararnos y es precisamente el Adviento el momento preciso para prepararnos para este jubileo de la oración. Entonces, en resumen, ¿qué nos ha dicho hoy el Papa Francisco? Hoy reflexionamos juntos con el Papa sobre el Espíritu Santo y la oración cristiana. El Espíritu de Dios es al mismo tiempo objeto y sujeto de la oración. Esto nos lo dejó claro el Papa. Es objeto cuando rezamos para recibirlo. Lo pedimos, lo invocamos. Por ejemplo, la Iglesia lo implora en la Santa Misa para que descienda y santifique el pan y el vino. Ahí es objeto. Y es sujeto cuando es Él mismo el que reza en nosotros, ayudándonos en nuestra debilidad, porque como dice San Pablo, no sabemos orar como conviene. De ese modo, el Espíritu Santo se revela en la oración como Paráclito, es decir, abogado y defensor que intercede ante el Padre para que podamos gustar la alegría de su misericordia. Pero además de interceder por nosotros, el Espíritu Santo nos enseña a interceder por los hermanos. Esta oración de intercesión agrada muchísimo a Dios porque es gratuita y desinteresada. Cuando rezamos por los demás y los demás rezan por nosotros, la oración se multiplica. Este es, en resumen, las ideas más importantes de esta catequesis de hoy. Te invito a repasarla, a reescucharla y a tomar nota en tu cuaderno espiritual de todos los detalles más importantes de esta catequesis y los vayas repasando de vez en cuando. Recordemos que estas catequesis nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual y eso lo va haciendo el Espíritu dentro de nosotros, solo tenemos que disponernos. Así que ánimo hermanos, sigamos adelante. Bien, y hemos llegado al final de esta catequesis por el día de hoy. Gracias por haber estado conmigo. Te recuerdo que es importantísimo apoyarnos con un me gusta aquí en el video para que así YouTube nos dé a conocer a muchas más personas. Comparte el video entre tus familiares y amigos en tus redes sociales. Comenta. ¿Qué puedes comentar? Algo que te ha llamado la atención de esta catequesis. Puedes comentar una palabra, una frase, si te ha gustado. También puedes dejar ahí en los comentarios algún saludo, alguna oración, lo que te salga del corazón. Si tienes una oración hermosa al Espíritu Santo y que siempre la invocas, también compártela. Te leemos en los comentarios.
Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones si no lo has hecho para que estés pendiente de todo el material que voy subiendo aquí en el canal. Si estás apenas conociendo el canal, aquí encontrarás también algo que ha deleitado a todos los que me visitan, que es la Lección Divina Guiada. En esos videos de Lección Divina Guiada te acompaño a realizar la Lección Divina cada día de lunes a sábado. Te invito a que también conozcas ese camino de oración a través de la palabra. Es hermosísimo. Bien, sin más preámbulos, no me quiero alargar más. Te digo hasta la próxima, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.